Gusto saludarles, mis hermanos, una vez más, buscando compartir la palabra de Dios. ¿Qué les parece si les invito a tomar sus Biblias en sus manos y decir la confesión de fe? Adelante. La palabra de Dios, contenida en este libro, es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Estamos mirando esta esperanza preciosa de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Un pasaje muy extenso del capítulo 5 al 7 y estamos observando hoy las bienaventuranzas. Hoy vamos a hablar del versículo 6 del capítulo 5 de Mateo. Hambrientos y sedientos de santidad. Espero que este título sea algo que les ya esté desafiando desde el principio del mensaje. Dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mientras leía el pasaje de la palabra de Dios, aquí también Jesús continúa comunicando las bendiciones que provienen de vivir las bienaventuranzas. Quiero que resumamos lo que ya hemos aprendido hasta ahora. Si nos vamos al versículo 3, ahí nos dijo que bienaventurados los pobres en espíritu, ¿se acuerdan? Porque de ellos es el reino de los cielos. Dios nos aplaude, nos reconoce cuando ve que nuestra condición está en bancarrota espiritual y moral ante Él. Él reconoce eso. Pero también el versículo 4 nos recordaba que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, somos bendecidos cuando estamos quebrantados, cuando exhibimos una contrición de espíritu. El versículo 5 de la semana anterior nos recordaba que somos bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La semana pasada establecimos la necesidad de nuestro compromiso y cumplimiento mientras cedemos nuestro poder a aquel que es el único manso y humilde de corazón. Y yendo precisamente a este pasaje de la palabra de Dios, en esta cuarta bienaventuranza, Jesús usa una metáfora con la que todos podemos relacionarnos, por el deseo de comida y agua. Este deseo de comida y agua son los antojos más fuertes que tenemos. Al revisar este versículo, que somos bienaventurados porque tenemos hambre y sed de justicia, bajo la promesa de que seremos saciados, podemos decir una paráfrasis de ella. Eres bendecido cuando tienes mucha hambre por Dios. Es comida y es agua lo mejor que jamás hayas probado, hasta que estamos completamente llenos, hambre y sed de Dios. ¿Alguna vez has estado en Mexicali en temporada de calor? Tan hambre, con mucha hambre, hambriento y con mucha sed, que solo puedes pensar en comida y agua. Hay tres partes de esta bienaventuranza y quiero que las miremos por separado. La primera de ellos, el requisito, hambre y sed. La razón, por la justicia. La tercera, la recompensa, se llenarán. Veamos el primero, el requisito, tener hambre y sed. La palabra que Jesús usa para hambre se refiere a esa ansia desesperada que tiene una persona hambrienta por comida. Está tan hambrienta que se desespera por desayunar, comer y cenar. La palabra sed significa sentir que los labios están tan resecos que angustiosamente necesitan agua. Esto significa estar reseco, deshidratado, hasta el punto de sentir dolor. Tener hambre y sed significa estar insatisfecho con nuestra situación actual. En esencia, para que nuestra vida cambie y podamos experimentar satisfacción espiritual que solo el Salvador puede proporcionar, primero nosotros debemos reconocer y aceptar
que estamos hambrientos y sedientos. Si no es así, este mensaje de hoy lastimosamente no te va a ayudar en absolutamente nada. Pero, ¿por qué, pastor? Me preguntarán. Miren, todos necesitamos cambiar, incluyéndome. Y para que eso suceda, necesitamos tener hambre y sed de Dios. De no ser así, nada va a pasar. Nos estancamos, nos hundimos más y más, mientras permanecemos sin alimentarnos, sin beber de lo que Dios aquí te está ofreciendo o nos ofrece. Vamos a desfallecer por anemia espiritual, por deshidratación espiritual. Recurrentemente me sucede lo siguiente. Existen ocasiones en que mi esposa me invita a pasar al comedor porque la comida ya está servida, pero yo aún siento que no tengo hambre. Y sucede que al probar el primer bocado, me doy cuenta de que sí tengo hambre y quiero más. Así nos comportamos en relación con la palabra de Dios. No sabemos qué queremos y mucho menos quiénes somos hasta que viene alguien y nos ubica. Esta serie de sermones de las bienaventuranzas, en lo particular, y espero que para ustedes también, nos han afectado a todos. Ahora queremos ser más dichosos o bienaventurados por pobretones en espíritu, por llorones al desear ser mansos y ahora por tener hambre y sed. Sabemos que no somos quienes se supone que debemos ser y nos damos cuenta de que hay más en la vida de lo que este mundo puede ofrecer. Pero pregunto, mis hermanos, ¿quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Si es así, entonces es hora de tener hambre por el Todopoderoso. No soy un experto en dietas, porque al terminar este mensaje me está esperando una buena cantidad de papas fritas con catsup, guacamole y una hamburguesa de ya saben dónde. Pero permítanme ofrecer 3 cosas que nos ayudarán a diseñar una dieta que nos haga tener hambre y sed de las cosas correctas. Después de todo, somos lo que comemos. Primera enseñanza de hoy. Cuidado con lo que comes. Algunos de nosotros hemos estado consumiendo cosas que no nos van a satisfacer porque nunca fueron diseñadas por nuestro Creador para traernos satisfacción. Una de las razones por las que hoy puede que no tengas hambre de santidad es por cómo te sientes, lleno. Si tú te vas a Proverbios 27, ahí dice la palabra que el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo es dulce. Quizás es hora de admitir que algunos de nosotros somos adictos espirituales a la comida chatarra. ¿Han oído hablar del tipo que hizo un documental en el que comía en un restaurante de comida rápida 3 veces al día durante 30 días? Es un documental titulado Super Engórdame. La persona es Morgan Spurlock, lo pueden encontrar en internet. Un cineasta que anteriormente medía 1,86 y pesaba 85 kilos, mi complexión. Cuando se le preguntó qué le pasó a tu cuerpo en el transcurso de los 30 días, él respondió, mi cuerpo básicamente se desmoronó. Empecé a cansarme, empecé a tener dolores de cabeza, mi nivel de azúcar se disparó, mi colesterol también, y los médicos me decían, tienes que parar. Al final del mes me preguntaron cómo me sentía. Grité, me siento fatal. Comía y me sentía tan bien cuando consumía todo ese azúcar, cafeína y grasa, pero 1 hora más tarde simplemente colapsaba. Golpeaba la pared con mi mano y me enojaba, me deprimía y me molestaba por cómo estaba viviendo y cómo estaba yo. Era un desastre. Amigos y hermanos, hablando espiritualmente, ¿qué has estado comiendo?
Quizás estás ingiriendo cosas que te hacen sentir bien al principio, pero luego te dejan desilusionado y deprimido. O tal vez te sientas bastante satisfecho, pero puede ser porque solo estás alimentándote con cosas que nunca te nutrirán. Cuanto antes nos demos cuenta de que nuestros anhelos solo pueden ser satisfechos por el amante de nuestras almas, hasta entonces y solo hasta ese instante vamos a estar motivados para cambiar. Escuchen estas palabras de Isaías 55. Mientras Dios se pregunta, ¿por qué llenamos nuestras vidas con cosas que nunca fueron diseñadas para nosotros? Dice versículo 55, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Añade, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Si vamos a Jeremías capítulo 2, ahí no se complace cuando observa que la gente busca otras fuentes de refrigerio. El versículo 12, espantaos cielos sobre esto y horrorizados en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pregunto, ¿estás masticando cosas materiales con la esperanza de que te llenen? ¿Estás comiendo un pecado sexual pensando que eso te va a satisfacer? ¿Estás comiendo locamente como si eso fuera a satisfacer todas tus necesidades? ¿Babeas por los deportes más de lo que deberías? ¿Estás tomando licor para calmar la desesperación que sientes? Si es así, es hora de comer lo bueno para que viva tu alma. Regálate, por favor, regálate de Dios y apártate de la comida y de la bebida que nunca te va a satisfacer. El hambre y la sed de tu vida, que no pueden ser satisfechas por nada en este mundo, es la constante llamada de Dios para recordarnos que fuimos hechos para otro mundo. Fuimos hechos para Dios. Tú y yo fuimos hechos para Dios. Él es la pieza del rompecabezas que nos hace falta y que te hace falta en tu vida. Así que no te equivoques. Si queremos crecer espiritualmente, debemos desear esa leche y el pan de la palabra de Dios. Como un hombre hambriento busca comida y agua. ¿Se acuerdan de primera de Pedro 2? Un pasaje muy conocido. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. No adulterada, añade. Luego te dice para que crezcamos para salvación. Si es que si es que te ha gustado lo bueno que es Dios. Pero también, hermanos, no solamente cuides, pesa lo que comes. Me han dicho que una de las mejores formas de mejorar la dieta es pesar las porciones antes de comer. No sé mucho sobre esto porque estoy en una dieta de nombre mirar comida. Es decir, miro comida y me la como. Estoy bromeando. No solo debemos cuidar lo que comemos, también debemos asegurarnos de que estamos comiendo la cantidad correcta, esa porción bajo medida y peso, para ver lo que es mejor para nuestra salud. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros no sobredimensionamos, no entendemos nuestras comidas espirituales. No le damos el peso verdadero al alimento espiritual. Nuestro problema puede ser que no ingerimos suficiente alimento, ya que simplemente agarramos de aquí, agarramos de acá, mordisqueamos, pues picamos aperitivos espirituales como predicaciones por videos, por las redes sociales, música cristiana, por las redes sociales, y nos volvemos adictos a la mediocridad, adictos en el ámbito espiritual, adictos a la comida chatarra. Y eso te roba el apetito por comer sanamente de la palabra de Dios. Yo le he preguntado a la gente, ¿han leído la palabra? Y me contestan, estoy leyendo o estoy escuchando
Predicaciones. Hay corazones vacíos y desnutridos espiritualmente. Con demasiada frecuencia estamos dispuestos a conformarnos con mucho menos. Algunos de nosotros podemos ser apáticos hacia Dios porque estamos espiritualmente anémicos. No es suficiente ver una conferencia espiritual. No es suficiente escuchar una canción cristiana. Hay que meternos, echarnos un clavado a la palabra de Dios. ¿Tienes hambre espiritual? Si es así, permite que esos deseos te lleven a Dios. Proverbios dice, al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. En el plan de dieta de Dios para ti y para mí, Él quiere que tomemos la porción completa, no solo una sola parte. De hecho, ese es el sentido en griego, ya que tenemos hambre de todo y sed de un balde de agua o un tinajo de agua. Curiosamente, si seguimos muriendo de hambre espiritualmente al rechazar la comida que Dios nos da, puede que nos envíe hambre. Esto le sucedió al pueblo de Dios. Vayan por favor a Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, no hambre de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes, mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y van a discurrir buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Algunos sugieren que esto es lo que sucedió durante los 400 años entre el Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Hasta donde sabemos, Dios guardó silencio hasta que habló con Zacarías, después con María y luego con José. Es como si Dios estuviera advirtiéndoles una hambruna para inquietarles, desafiándolos y provocarles hambre. Usólo de guardar sus palabras para que se prepararan a la revelación de su palabra, es decir, del Verbo encarnado, Jesús, el Mesías, el Salvador. ¿Sientes que Dios está lejos de ti en este momento? Quizás es porque Él está permitiendo este tiempo de esterilidad para que tengas hambre y acudas a Él. Comprende eso. Como lo hizo una vez y tú ya lo sabes. Entonces, cuidado con lo que comes. Pesa o mídete en la comida, pero también da la bienvenida a lo que comes. Ese tercer elemento del plan de dieta, este plan de dieta divina, es el mejor de todos. Come y bebe cuando tengas hambre y sed, y disfrútalo. En la gramática griega, esto está en tiempo presente, lo que significa que deberíamos tener hambre y sed continuamente. Esto no es algo que hacemos solo una vez y luego ya quedamos satisfechos. En una ocasión le dije a un hijo de un pastor que me platicara acerca de su experiencia de crecer en un hogar cristiano. Y él me respondió, hermano Víctor, me enseñaron que una vez que Jesús entrara en mi corazón, aquí en mi vida, iba a estar satisfecho de todo, de una vez por todas. Pero esa no ha sido mi experiencia. Pero estoy agradecido que no haya sido así. Hoy sigo anhelando y buscando más de Dios, más de esa palabra de la Biblia que vive en mí. Y eso me da mucho gusto, hermano Víctor, porque me da paz, me da tranquilidad, me da razón para entender para qué nací, para qué estoy aquí y para dónde voy. Es decir, tengo esperanza. Pero muchas personas no han entendido esto y están desconcertadas por mi presencia continua de tener hambre y sed en mi caminar espiritual con Jesús. Un joven hijo de pastor teniendo hambre de Dios. Debemos anhelar, hermanos, continuamente a Dios, todos los días, en todo momento, a cualquier hora del día. Quiero que escuchen la desesperada sensación de anhelo que dice en los versículos 42, un pasaje de memoria. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Se acuerdan? Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré? Me presentaré delante de Dios.
Y luego si se van al Salmo 63, aparece aquí enfrente, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Un corito. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, dice otro salmo. Y luego este otro, el Salmo 143, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. ¿Se dan cuenta lo que expresan estos salmos? Así como necesitamos comer varias veces al día para mantenernos físicamente sanos, también necesitamos consumir alimentos espirituales de manera regular. Si queremos crecer espiritualmente, Dios nunca promete darnos toda la comida que necesitamos durante todo el año para llenar nuestros refrigeradores y luego olvidarnos de Él. Mateo 6:11 nos dice que oremos esta oración. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Se acuerdan? Los israelitas recibieron maná cada mañana para que aprendieran que Dios satisface sus necesidades día a día. Y cuando Dios proveyó el maná, lo estaba usando como una lección práctica con una verdad mucho más profunda para nosotros hoy en día. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 8. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se acuerdan quién dijo estas palabras y a quién se las dijo? ¿Alguna vez has comido mucho y sentiste que ya nunca más necesitabas comer? Esto me sucedió la primera vez cuando como familia fuimos a un buffet allá en Calexico, al Hometown Buffet. Llegamos como a las 2 de la tarde y nos servimos nuestros platillos. Yo primero agarré la ensalada, me serví de todo lo que allí había en la barra, después tomé otros 2 platos grandes de sopa y varios palitos de pan y galletas saladas. Posteriormente agarré 2 cortes de carne con su puré, con su salsa, frijoles y luego el platillo fuerte, con varios vasos de soda Coca-Cola. Después vino el postre, un capuchino con su respectivo pastel. Y por último, recuerdo bien, una nieve de vainilla con chocolate. Cuando terminamos de comer, como a eso de las 4:30 de la tarde, le dije a mi familia, ¿saben qué? Esta noche no voy a cenar porque estoy lleno. Regresamos a casa. Y a eso de las 8 de la noche, 8:30, fui al refrigerador a buscar unas papas, unos frijolitos y un vaso de leche y 2 tortillas de harina. No me habían dado eso en el buffet. Lo que quiero decirles es una enseñanza. No importa cuánto te alimentes de Dios hoy, mañana vamos a necesitar más de Él. En Hebreos capítulo 5, versículo 14 nos recuerdan que queremos crecer en nuestra fe. Debemos comer alimentos sólidos continuamente, no solo de vez en cuando. Si ustedes se van al capítulo 5:12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, subrayado, discernimiento del bien y del mal. Añade, así que hemos visto hasta ahora el requisito, tener hambre y sed. ¿De qué? ¿De qué? La razón, la justicia. Nuestra hambre, hermanos, debe de doler al punto de una gastritis y nuestra sed debe consumirnos por la justicia. El comentarista Hendrickson lo expresó de esta manera.
La justicia debe ser un objeto de un deseo intenso, un anhelo ferviente y una búsqueda incesante. Ahora, aceptemos que este término justicia es un misterio. Sabemos que tiene algo que ver con ser justos, por lo pronto, ante Dios, pero también ante los demás. Sin embargo, aún es difícil de entender. Cada vez que nos encontramos con algo en las Escrituras que es confuso, siempre es útil mirar otros textos que usan la misma palabra. Encontré otros 4 usos de esta palabra en el Sermón del Monte, justicia. Allá en Mateo capítulo 5, versículo 10, la Escritura dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es decir, esta es la octava bienaventuranza. Y junto con la cuarta obtenemos esto. La justicia es como un estilo de vida que nos distingue como verdaderos cristianos e invita al mundo a vivirla. Y si nos vamos al versículo 20 de Mateo 5, ahí nos dice, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, los líderes religiosos de la época inventaron un sistema religioso construido con difíciles reglas y leyes. La verdadera justicia comienza en el corazón y cambia a una persona de adentro hacia afuera. Si vamos a capítulo 6 de Mateo, ahí nos dice el Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Recordemos lo siguiente, a los fariseos les encantaba exhibirse ante los demás, ya sea orando en voz alta o haciendo sonar sus monedas en el plato de la ofrenda. Los verdaderos discípulos buscan una justicia que no necesita ser vista por otros, solo por Dios. Y Mateo 6:33, ustedes también se lo saben, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar la justicia de Dios debería estar antes que cualquier otra cosa durante el día. Ahora, si juntamos estos 4 pasajes que acabamos de leer, tenemos hambre y sed ¿de qué? De un estilo de vida verdaderamente cristiano. Sed de ser cambiado de adentro hacia afuera. Sed de que ya no busquemos la alabanza de los demás. Sed ¿de qué? De buscar la aprobación de Dios por encima de todo. Siendo más claro, tener hambre y sed de justicia es hacer lo que sea necesario para tener una relación correcta con Jesús. Si ustedes revisan 1 Corintios capítulo 1, allí Pablo se refiere a Jesucristo como nuestra justicia. Los teólogos hacen la distinción entre justicia imputada y justicia impartida. Hablemos de la primera. Esa justicia imputada es lo que se le da al incrédulo cuando se convierte, lo que ya hemos recibido los creyentes. El enfoque aquí está en tener hambre y sed de salvación. Cuando ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, su justicia se acredita en su cuenta. Esta imputación de justicia es siempre por fe, no por nuestros hechos o acciones. Y esto lo recordamos en Génesis 15:6, en donde recordamos que Abraham creyó a Jehová y él le fue contado por justicia. El apóstol Pablo basa esta verdad en Romanos 4 también y en Gálatas para mostrar que somos salvos por fe, no por obras. Y esto es maravilloso, hermanos. Cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, su justicia no es contada. Recordemos Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tu hambre de algo más allá de ti mismo te ha llevado al único que puede satisfacer tus antojos, o sigues comiendo alimento chatarra.
¿Estás listo ahora mismo para recibir la justicia de Cristo? Pablo dice en Corintios, dice que debido a que Jesús murió como nuestro sustituto, tomará nuestro pecado y a cambio nos dará su justicia. Él dice que al que no conoció pecado, al que no tuvo pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dele gracias a Dios por eso. Hablemos ahora de la justicia impartida. Esto es lo que los creyentes debemos vivir en nuestras vidas. Si la justicia imputada viene como resultado de la salvación, el enfoque de la justicia impartida es tener hambre y sed de santificación. Podríamos decirlo de esta manera: debido a que soy justo en mi posesión ante Dios, ahora debo vivir con rectitud en la práctica por bien propio y por bien de los que me rodean. No debemos simplemente estar bien con Dios. Debemos hacer lo correcto en nuestras vidas para beneficio o bendición de otras vidas, de otras personas, tu familia y conocidos y desconocidos también. De hecho, cuando estemos bien con Dios, tendremos hambre de vivir correctamente. Aunque es imposible que las buenas obras justifiquen a alguien, es igualmente imposible que una persona justificada viva sin hacer buenas obras. Romanos 6:18. ¿Se acuerdan? Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Mis hermanos, en Cristo tienes una hambre indescriptible y una sed insaciable de hacer lo correcto. Tienes anhelo continuo y genuino en tu alma por aquello que honra la santidad. Tienes una preocupación apasionada porque prevalezcan los propósitos de Dios. Es más, te lo planteo así: en una escala del 1 al 10, ¿qué tanta hambre y sed de justicia tienes? Me refiero de Dios. En contraste con la justicia propia de los líderes religiosos, Jesús quiere que vivamos correctamente, no como un deber, sino como un deleite de ese resultado de su justicia, un deseo y un anhelo profundo por vivir su justicia. Me encanta esta oración, la leí ayer. Oh Dios, hazme tan santo como pueda ser un pecador perdonado. Hemos visto el requisito y la razón: tener hambre y sed de justicia de Dios. Por último, miremos la recompensa. Y la recompensa dice: serán saciados. La palabra saciar, revisando los diccionarios bíblicos, se usó originalmente para describir la alimentación de los animales hasta que estaban llenos, que no podían comer más. Si tú les ponías algo enfrente, ya no querían. Miremos algunos versículos que describen la satisfacción que se obtiene cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón. El primero, te lo sabes bien, el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Añade, nada me faltará. El Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y luego el Salmo 107, verso 9. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Y Jeremías 31, este es un poquito más difícil de decirlo de memoria, pero ahí habla de que el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Vean lo que hace Dios, lo que promete Dios. Y aquí está la clave. Hasta que lleguemos al lugar en el que tengamos un solo propósito en nuestra búsqueda de Dios, nunca estaremos satisfechos. Necesitamos estar tan hambrientos y tan sedientos que nos apasione, mis hermanos, sin descanso, la búsqueda del Salvador. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, recordarán, recurrió a la comida chatarra. ¿Qué era eso? Pues lo que comían los cerdos. Cuando estaba hambriento, cuando ya no aguantó más, volvió a su padre. Es solo cuando caemos en sí,
cuando nos damos cuenta que lo único que hemos estado haciendo es comer cochinero, que llegamos a entender nosotros mismos que es Dios el verdadero alimento que siempre hemos necesitado. Si quieres justicia, puedes tenerla. Pero si hoy estás como estás y donde estás, es porque ahí es donde quieres estar. Y tú lo decidiste. Rick Warren lo expresa de esta manera en su libro Una vida con propósito. La verdad es que estás tan cerca de Dios como eliges estar. La amistad íntima con Dios es una elección, no un accidente. Debes buscarlo con toda tu intención. ¿Y de verdad quieres a Dios más que a nada? ¿O quieres seguir comiendo alimento chatarra? ¿Qué valor tiene para ti Jesús? ¿Es tu justicia? ¿Es tu Salvador? Les pregunto, ¿vale la pena renunciar a la comida chatarra y a otras cosas por ser discípulo de Cristo? Dice la palabra de Dios, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Podemos parafrasear este pasaje. Cuando te tomes en serio la idea de encontrarme y me quieras más que cualquier otra cosa, me aseguraré de que no te voy a decepcionar. Termino con lo siguiente, hermanos. Recuerda el costo. Estoy convencido, hermanos, de que una de las razones por las que somos adictos a la comida chatarra, es decir, a la mediocridad, y no estamos hambrientos o sedientos como deberíamos, es porque hemos olvidado cuánto ha hecho Jesús por nosotros. Lo hemos olvidado. Mientras nos preparamos en estas semanas para recordar la Semana Santa, recordemos lo que pasó. Jesús murió como nuestro sustituto para darnos su justicia. Mientras contemplemos la cruz, admitamos que realmente hemos hecho o hemos sido limpiados por su muerte en la cruz. Fue más horrible, hermanos, de lo que podemos imaginar eso que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Y debido a que es tan terrible e impactante, algunos de nosotros preferiríamos no pensar en ello, pero deberíamos hacerlo. ¿Saben por qué? Porque es en la cruz donde recordamos la pasión de Jesús por ti y por mí. Él es el dador de la gracia, regalándonos su justicia más puramente que cualquier otro. Les dejo una tarea. Acéptenla, por favor. Miren la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Atrévanse a verla. Les aseguro que después de mirarla, no tomarán sus pecados, no tomarán tu comida chatarra a la ligera. Todos somos culpables y después de observarla, van a estar de acuerdo conmigo. Hay un detalle oscuro en la escena de la crucifixión. La estuve repasando esta semana. Un detalle oscuro que la mayoría de los críticos les pasó por alto, la desconocen. Cuando se coloca a Jesús en la cruz, la cámara se cierra mientras se coloca un gran clavo en la palma de la mano de Jesús. Entonces se enfoca un mazo, un martillote y una mano áspera hace golpear el martillo con fuerza. Curiosamente, nunca se mira el rostro del que clava ese clavo en la carne de Jesús y en la madera de la cruz. ¿Saben quién fue? Mel Gibson. Aunque no actuó en ninguna otra parte de la película. ¿Por qué lo hizo? Él quería identificarse a sí mismo como culpable de poner a Jesús en la cruz. Él nunca muestra su rostro, Mel Gibson, porque todos, tú y yo, somos culpables de ponerlo allí. No fueron solamente los romanos, no fueron solo los líderes religiosos de ese tiempo, no fue solo Pilato. Fue tu pecado, fue mi pecado, lo que clavó en la carne y en el madero a nuestro Salvador. Cuando su cuerpo es arrojado sobre la madera en bruto así, es arrojado. Hay un flashback de la última cena, cuando Jesús levanta el pan y dice, comed, este es mi cuerpo.
Y mientras los gruesos clavos perforan su carne y la sangre gotea sobre el suelo, otro flashback muestra a Jesús ofreciendo la copa diciendo, beber de ella todos. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados, por los tuyos y los míos. Por eso, este pasaje precioso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por favor, lo que te puedo decir ya al final. Yo deseo tanto que tengas hambre y sed de Dios. Revisa este filme, esta película, La Pasión de Jesús. Pero revisa también tu corazón delante de Dios. Y vea la palabra allí en el Salmo 42, 1 y 2. Y toma una decisión. No obtengas anemia, por favor. No te deshidrates, te puede dar un golpe de calor. Y eso no te da oportunidad para conocer a Dios. Busca a Dios con esa hambre y sed de justicia. Busca a Jesús y regresa o encuéntrate con Él por primera vez. Deja la comida chatarra, lo que eso significa, y regresa a Dios. Y entrégate al Señor Jesús. Oremos. Amado Dios, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, gracias por la enseñanza y la exhortación, Señor. Si en este momento hay algunas personas, Señor, que no te han conocido, pero tienen hambre y sed de ti, muéstrate, Señor, allí en la cruz misma, que comprendan que lo que derramaste en la cruz fue tu sangre para lavar sus pecados. Se reconozcan pecadores, se arrepientan, te pidan perdón y vengan postrados ante ti, reconociendo su maldad y tú derramando tu sangre preciosa para perdón. Pero si hay creyentes, Señor, que se han olvidado de alimentarse de lo más precioso que nos has dejado, tu palabra, y se han habituado a comer comida chatarra, Señor, videos, predicadores, pero no ir a tu palabra, Señor, a tu fuerte y preciosa palabra, te ruego también que nos perdones y suplicarte que nos provoques hambre y sed de ti, Señor, y presentarnos ante ti deseosos de que tú nos alimentes de tu propia palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo.